día de hoy quiero que empecemos a analizar un nuevo concepto que queda pendiente de días anteriores que vimos esta grabación y es correspondiente a la filosofía de Sócrates. Como ustedes bien saben, no se puede enseñar Sócrates sin conocer a Platón. ¿Por qué decimos esto? Porque la obra de Platón condensa la vida de Sócrates. ¿Dónde la condensa? En dos grandes obras. La primera, los diálogos socráticos, que son estos que tenemos acá, y la República. Y por eso la clase de hoy he decidido titularla Sócrates y Platón, el concepto de la justicia en la República. Vamos a empezar a hablar varias cosas sobre este personaje, uno de los filósofos más grandes de la antigüedad filosófica del mundo helénico. Lo primero que quiero empezar a hablar es que Platón nace hacia el año 427 a.C., en esa Grecia, en esa ciudad helénica. Y en este lugar es donde hacia el año 387 a.C. funda la Academia, lugar donde se van a aglomerar los principales filósofos de la antigüedad, entre ellos Aristóteles. Vale la pena aclarar que esta academia, como institución en donde se formaban los ciudadanos, no solo duró mientras Platón vivió, todo lo contrario, esta perduró casi entre 700 a 900 años después de su muerte. Otro dato curioso antes de meternos propiamente con el tema de la justicia y la república es poner como dato curioso que Platón es simplemente un apodo. Este filósofo, su nombre original se llamaba Aristócles. Platón es un apodo que le coloca su maestro de gimnasia. Y la palabra Platón quiere decir hombre de anchas espaldas. Esto lo podemos encontrar en un libro muy importante que siempre recomiendo cuando analizamos a los filósofos griegos, y es La vida y obra de los filósofos ilustres, texto que escribió el señor Diógenes Laercio. Pero bueno, ya enfocándonos en nuestro tema propiamente, quiero que trabajemos el concepto de la justicia. Concepto que va a ser el tema principal de nuestra clase y que está desarrollado en los dos primeros capítulos de la República de Platón. Como se los decía en este texto, vamos a mirar cuáles eran las posiciones filosóficas y las reflexiones que tenía Sócrates en relación al concepto de la justicia, en donde va a entrar a debatir con sus estudiantes cuál puede ser la visión adecuada de justicia. Y lo primero que hay que entender es que en aquella época la gente tenía una visión de justicia muy asociada a lo punitivo y a lo vengativo, cosa que no se distancia hoy de la realidad, porque cuando vemos nuestra sociedad, la sociedad colombiana, cuando vemos a la gente clamándole justicia al Estado y ustedes mismos como estudiantes clamándole justicia a sus profesores, nos encontramos de que ustedes siempre quieren que la persona que ha hecho la falta sea castigada. Aún más, asocian la justicia con un acto vengativo, cosa que no es así. Y cosa que es muy parecida a algo que inclusive lo vemos en relatos bíblicos, a lo que se refiere como la ley del talión. Cuando uno mira en la Biblia la ley del talión, uno la asemeja a la famosa frase ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Entonces, si a mí me agreden, yo tengo el derecho a agredir, porque eso es un acto de justicia. Pero entonces cuando, obviamente, nuestros teóricos Sócrates y Platón se adentran a mirar la justicia de esa manera vengativa, como la ven en aquella época y como se sigue viendo, yo creo que ellos empiezan a reflexionar, y ahí es donde aparecen las primeras reflexiones técnicas de nuestro querido filósofo Sócrates, quien va a dar un concepto muy interesante sobre la justicia en ese capítulo 1 y 2 de la República, y va a decir literalmente lo siguiente. Va a decir: la justicia es la búsqueda incansable que tiene el hombre por conocer y ostentar la verdad. Ese es el primer concepto que vamos a encontrar ahí. La justicia es la búsqueda incansable que tiene el hombre por conocer y ostentar la verdad. Y si nosotros miramos eso y lo traemos a la realidad colombiana, ya hay un primer choque, porque nuestra justicia busca el castigo, busca que la persona purgue sus penas en las cárceles, pero muchas veces se les olvida en buscar la verdad. Hoy, en plena coyuntura de los acuerdos de paz, nos damos cuenta que efectivamente con la JEP,
La justicia ha retomado los conceptos de Sócrates, buscar la verdad. Por eso la JEP primero busca que todos los actores del conflicto, no solo las víctimas, sino los victimarios, ven su versión de los hechos sucedidos y ahí sí con mucha autoridad moral y ética poder decir la justicia busca incansablemente la verdad. Pero si avanzamos más adelante en los relatos platónicos, nos vamos a dar cuenta que Sócrates también dice hay que entender la justicia como el punto medio entre las partes en tensión. ¿Por qué hay que ver la justicia como un punto medio entre las partes en tensión? Porque la justicia, al ser el punto medio, debe rearmonizar a los extremos. ¿Rearmonizar a quién? Por un lado a la víctima y por un lado al victimario. Quiero detenerme un poco ahí en una visión gráfica sobre este concepto de justicia. Y esta visión gráfica nos va a apuntar a la siguiente reflexión. Cuando nosotros miramos las definiciones de justicia, encontramos a la justicia como la búsqueda incansable por la verdad. Pero también vamos a entender que la justicia es un punto medio entre dos partes en tensión. Por un lado, la víctima y por otro lado, el victimario. Y ya hemos escuchado que busca que ambos se rearmonicen en ese punto medio, que se puedan reconciliar. Pero lo que vemos a veces es que cuando analizamos la sociedad colombiana, como vive la justicia, encontramos es que la víctima quiere cobrar muchas veces por su propia mano la justicia. Y ahí es donde muchas veces esta víctima, al tratar de encontrar justicia, se termina convirtiendo en un victimario. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque ese es el detonante principal de los conflictos y, ¿por qué no?, de la misma violencia que nosotros vivimos culturalmente. Miren lo importante, niños y niñas, de esta reflexión filosófica, del concepto de justicia que engloba la república y más para una sociedad colombiana, una sociedad que por tratar de seguir experimentando culturalmente la ley del talión, la ley del ojo por ojo y el diente por diente, la ley de cobrar la justicia y la venganza, llamémoslo así, por sus propias manos, hemos visto cómo eso ha sido el principal detonante de casi más de 60 años de conflicto y guerra. Yo creo que hoy más que nunca, niños y niñas, lo que nos hablan en estos libros, lo que nos habla hoy Platón y Sócrates en la República, es primordial para reconciliar nuestro país, es primordial para unirnos como nación, es primordial para cambiar la sociedad. Creo fielmente en eso, porque si seguimos alimentando la justicia como la entendemos socialmente, vamos a seguir viendo lo que vemos todos los días, y es gente que entra a las cárceles y en vez de resocializarse lo que hace es agudizar más su odio hacia la sociedad, y por eso es que cuando salen estas personas van a reincidir. Algunos se preguntarán, ¿existirá algún lugar del mundo donde la justicia sea así como la plantea Sócrates y Platón? Yo les respondo que sí. Hay algunos países europeos que aplican esas dos definiciones importantes de la justicia. La de primero encontrar la verdad y después la de encontrar la justicia como un punto medio entre las partes de tensión para rearmonizar y reconciliar. Países europeos, entre ellos los nórdicos, mantienen penas para las gentes que han cometido faltas a nivel social máximo de 15 años de cárcel, inclusive para casos de homicidio y de violación, que son cosas y crímenes densos. Pero mientras el preso purga sus penas, él no se encuentra en una cárcel como la que vemos en Colombia, con barrotes, hacinadas, indignificando a la persona, sino que por el contrario lo que hace la cárcel en esos países es devolverle los valores de la dignidad, no quitarle los derechos políticos. Y por supuesto la cárcel cumple el fin, es de brindarle una segunda oportunidad a esa persona, porque si la persona comete un mal, no es solo por su culpa, es porque el Estado como administrador de la justicia ha fallado. Y ahí es donde ellos empiezan a estudiar, viven en condiciones dignas. Yo creo que si ustedes buscan por internet las cárceles de algunos de esos países, se van a dar cuenta que hasta son unos apartamentos mucho mejores que los que nosotros vivimos. Ellos estudian allá mientras purgan su pena, también participan de la política porque los políticos van allá a hacer campaña, a votar por ellos, cosa que no se ve acá, porque aquí tú entras a la cárcel, lo primero que te quitan son los derechos políticos.
Y era después de haber estudiado, cuando sale libre, el Estado tiene el deber de buscarle un trabajo para que esa persona tenga una segunda oportunidad, pueda salir adelante, que no vuelva a delinquir. Pero lo más importante es que con su trabajo y con lo que gana, una parte de ese salario se tiene que ir para reparar a la víctima. Ahí es donde encontramos ese punto medio de reconciliación y es muy importante analizarlo. Creo fielmente en estos principios de justicia y por esa razón estoy totalmente seguro de que analizar la filosofía como un camino para encontrar respuestas a los dilemas de hoy en día es vital y sobre todo en la justicia colombiana. No nos podemos quedar solo con estas dos definiciones, también encuentro una tercera definición que es muy importante y es entender la justicia como el bienestar común de la sociedad. La justicia debe buscarla y por esa razón los griegos también nos hablan de una palabra muy importante, la voy a colocar acá, que se llama isonomía. Sócrates, Platón, inclusive el mismo Aristóteles nos van a hablar de la palabra isonomía. ¿Y esta qué quiere decir? Igualdad de la ley ante la ley. Eso quiere decir que nosotros los ciudadanos debemos ser iguales en derechos y en deberes ante el administrador del Estado, que en este caso del administrador de la justicia, que en este caso es el Estado. Por esa razón, ahí hay que analizar que la justicia en Colombia falla porque el Estado no ha llegado a todas las entidades. Al Estado le quedó grande la gente y al Estado le quedó grande el territorio. Cuando yo digo que en Colombia al Estado le quedó grande la gente es porque no le brinda condiciones justas y dignas para progresar. Vemos educación desigual en donde los hijos de los ricos ven una educación de mayor calidad y nosotros, los hijos de las clases medias y pobres, vemos una educación un poco estándar que simplemente nos permite entender lo mínimo a nivel social. Por eso hay desigualdad, porque si en la educación empezamos a tejer brechas de competencia y desigualdad, ahí no hay una nación y no hay un futuro. Cuando vemos la salud, hoy nada más viendo la coyuntura del coronavirus podemos darnos cuenta que en Colombia la salud jamás fue justa, porque estamos en una crisis sanitaria y hoy estamos improvisando y nos damos cuenta que por no tener un sistema justo con los ciudadanos a nivel de justicia, no podemos responder ante una pandemia como la que está experimentando hoy nuestro país. Y si lo miramos de que le quedó grande el territorio, por supuesto, porque si uno mira los mapas, ¿sí? Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo aquí está el mapa de Colombia. Cuando uno mira los mapas y mira el territorio del país, uno se da cuenta que al Estado le quedó grande el territorio porque nunca llegó a las regiones donde existe el pueblo que sufre el dolor y la miseria, y donde debió haber llegado el Estado con las instituciones, pero no ha llegado. Y por esa razón es que vemos que una garantía para que exista la justicia en este país, que es la isonomía, no existe. Pero que es vital, por supuesto. Por eso hay que estudiar a Sócrates, por eso hay que estudiar a Platón, porque en ellos encontramos los elementos suficientemente fundamentales para entender cómo podemos hacer de Colombia una sociedad más justa y más digna. Eso es lo que queremos y por eso es importante leer. Y aquí, niñas y niños de décimo, les pido el favor que como compromiso para no la siguiente clase, porque tenemos la apología a Sócrates para debatir, sino para la que viene por allá en 15 días, nos pongamos muy juiciosos a leer los 2 capítulos de la justicia que se encuentran en el libro La República de Platón, para poder entrar en un debate mucho más óptimo que nos permita entrar a analizar profundamente cuáles son los grandes retos que la filosofía hoy nos muestra para la sociedad colombiana. Muchachos, les deseo una feliz noche y aquí está el video que nos quedó un poco suelto en YouTube por la crisis de los medios hoy por esta coyuntura del coronavirus, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos trabajando. Espero este video les aclare un poco más las dudas de las que hoy tuvimos en la clase y que les genere más claridad para seguir trabajando. Un abrazo y mucho ánimo y seguimos en nuestras clases en el horario habitual. Feliz noche a todos.